Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El Señor nos ha puesto en esta tierra para prepararnos para vivir con Él por la eternidad. El crisol es el medio a través del cual el Señor nos quiere preparar, nos quiere purificar y de esta manera podamos nosotros estar listos para cuando Él venga. ¿Qué es el crisol? El diccionario define crisol como un recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada. También lo define como una prueba difícil o como un lugar o situación en el que interactúa una concentración de fuerzas para causar o influir en el cambio o desarrollo. De esta manera entendemos que el crisol es el medio a través del cual el Señor quiere purificarnos a nosotros. La lección de esta semana nos presenta cómo nosotros podemos encontrar solución, ayuda y el poder de lo alto cuando estamos bajo presión o cuando experimentamos pruebas. ¿Con qué finalidad? De cambiar, desarrollar y crecer en carácter. Por esta razón, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que reconocer que todas estas situaciones que nos acontecen tienen un propósito. El tiempo en el que estamos viviendo tiene también formas en las cuales van a afectar nuestras vidas, nuestro carácter, nuestro comportamiento. Todo lo que está en nuestro entorno tiene un efecto en nuestras vidas. Y tenemos que ser conscientes que cuando Cristo está a nuestro lado, podemos sobrellevar cualquier situación, por más difícil, por más complicada, por más dolorosa que sea. Vamos a ir adentrándonos en la lección de esta semana y vamos a ir buscando cómo el Señor quiere mostrarnos las salidas, las soluciones y también cómo saber enfrentar los diferentes matices de problemas, de crisis que cada día tenemos que soportar. Allí hemos visto en 1 Pedro 4:12 que nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No os sorprendáis. ¿Qué significa esto? Significa que para muchos es una sorpresa. Nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que eh, darnos cuenta que la vida cristiana no es una vida fácil. Una vez que aceptamos a Cristo tenemos que pagar el precio. El bautismo de agua es el inicio. El bautismo del Espíritu es el que nos cambia. Pero el bautismo de fuego es el que nos purifica. Y el elemento sorpresa muchas veces es el que empeora las cosas. Porque comenzamos a darnos cuenta que hay situaciones que no las esperamos o no las buscamos muchas veces. Y nos suceden en el diario vivir, al salir a la calle, al estar en la casa. A veces la pérdida del trabajo, una enfermedad de un momento a otro, una traición. Todas estas cosas son pruebas difíciles y son parte de la vida. Pero como mencionamos, a veces el elemento sorpresa complica las cosas, nos hace más difíciles para nosotros porque no las esperábamos. El texto que nos presenta el apóstol Pedro es que nosotros tenemos que ser conscientes de que tarde o temprano van a presentarse situaciones complicadas, situaciones difíciles, situaciones que tenemos que aprender a manejar, controlar. Tenemos que buscar la ayuda de Dios y tenemos que recordar también que el Señor está a nuestro lado. A veces caemos en la trampa, a veces nos dejamos engañar. Aquí la palabra sorprender, ¿no?, viene también de una palabra que significa extraño o extranjero.
El apóstol Pedro nos insta a no caer en la trampa de creer que las pruebas de fuego son ajenas a la experiencia cristiana. Por el contrario, esta palabra usada prueba, fuego de prueba, prueba de fuego, proviene de una palabra que significa quemadura, ¿no? Horno. Por lo tanto, esta experiencia de sufrir por nuestra fe debe considerarse como un proceso de fundición. Como mencionamos hace un momento, el proceso del crisol, a través del cual en la minería, ¿no?, se utiliza ese recipiente que es capaz de soportar altas temperaturas, en donde se ponen todos los minerales y a veces van con residuos, y esta alta temperatura hace que se fundan esos metales. En la parte alta allí esté la escoria o aquellos metales que no queremos y hay que eliminarlos. Y una vez que vamos eliminándolos, va quedando el metal puro. De igual manera, el fuego de las pruebas y de las dificultades diarias van a hacer que nosotros, al ser sometidos a estas altas temperaturas, podamos ir eliminando esa escoria. El Señor nos purifica de esta manera. Así que vamos sufriendo por nuestra fe, por aquellas verdades que hemos conocido y que hemos aceptado, y los padecimientos de Cristo pues se convierten en nosotros en una bendición, porque las pruebas nos van perfeccionando, las pruebas nos van purificando y también nos van preparando para el tiempo del fin. Lo que sí, nosotros no tenemos que buscar problemas, no tenemos que meternos en dificultades, porque a veces muchas de las situaciones vienen por nuestras malas decisiones, por nuestras malas elecciones, por no pensar bien antes de actuar. El sufrimiento es parte de la vida. Cómo lo sobrellevemos, cómo lo manejamos, es algo diferente. Pero también recordemos que las pruebas nos preparan para los momentos más difíciles que vienen adelante. La experiencia de Job es un ejemplo de cómo el enemigo busca que hacernos caer, que desanimarnos. El enemigo está siempre allí buscando que traernos dolor y sufrimiento, como vemos en la siguiente lección, ¿no?, que nos habla acerca de los crisoles de Satanás. 1 Pedro 5:8, como mencionamos, el apóstol Pedro pasó por muchas experiencias y él es experto en este asunto de pruebas. Y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Si nosotros hemos visto un león hambriento, vamos a ver que él está desesperado por buscar una presa. Y cuando la ve, cuando la encuentra, trata de eliminarla porque quiere devorarla. Así, en esta situación nosotros encontramos a un Satanás que está dispuesto a todo, porque quiere destruir, quiere la muerte, quiere el sufrimiento, quiere que los hijos de Dios la pasen mal, ¿no? También, al encontrar, ¿no?, estas situaciones de la vida diaria, muchas personas lo ponen en un contexto diferente, porque piensan que Satanás no existe. Ya después de la Edad Media han pintado a Satanás de una manera, ¿no?, idealista, ¿no?, que no es real. Y si nosotros pensamos que Satanás no es real, entonces vamos a irnos por un lado diferente y vamos a comenzar a pensar que el pecado y que todas las cosas que suceden, ¿no?, es algo que no tiene nada que ver con el pecado. O sea, sufrimos porque es parte de la vida, parte del contexto en el cual nos movemos, pero no le echan la culpa a Satanás porque consideran que no existe, que solamente existe el bien y el mal, y como consecuencia del mal vienen los problemas. Pero no es así. Satanás es un ser real, sus obras son visibles,
podemos ver por todas partes la muerte, el sufrimiento, cómo busca que tergiversar la verdad de Dios, cómo busca pervertir la moral y los valores, destruirlos. Tenemos que ser conscientes de que hay un enemigo, el enemigo de Dios. ¿Cómo debe reaccionar un cristiano ante el acecho de Satanás? Debemos estar sobrios, debemos ser vigilantes, debemos estar despiertos y en oración constante. Estas son las armas que Dios ha puesto en sus hijos, en nosotros como cristianos, para poder estar al acecho. Ser sobrio significa que debemos tener los 5 sentidos atentos, que debemos tener todo nuestro ser alerta. También la oración nos da poder, la oración nos da la fortaleza necesaria. El acercarnos a la palabra de Dios nos pone en tierra firme. ¿Y qué promete Dios a los fieles? Él promete estar con ellos todos los días. Promete fortalecerlos, promete perfeccionarlos y afirmarlos. Por esta razón, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, tenemos que tener la seguridad de que así como Cristo venció a Satanás, también el Señor nos da a nosotros la capacidad para vencer con el poder de Dios, no con nuestro propio poder, porque en nosotros no hay poder. Solamente cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando somos purificados por el Señor, cuando tenemos el poder de su palabra en nosotros y tenemos esa fe fuerte, consciente, firme de actuar en base a lo que Dios nos da, será el momento cuando podamos enfrentar a esos ataques del enemigo y podamos pues reconocer que Satanás es un enemigo vencido, pero que está desesperado buscando que destruir lo que Dios busca salvar. El crisol de Satanás es un crisol de dolor, de enfermedad, de destrucción, de muerte. ¿Vamos a pasar por este crisol? Sí, pero recordemos que el Señor prometió que aunque estemos en valle de sombra de muerte, Él iba a estar con nosotros, a nuestro lado. Y esa promesa debemos hacerla nuestra, debemos conservarla en el corazón. Ahora también hay el crisol del pecado, ¿no? En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. La ley de causa y efecto. Si hacemos algo, al final vamos a tener que cargar con las consecuencias de aquello que nosotros hemos decidido hacer. Por eso hace un momento mencionaba que muchos problemas vienen por nuestras malas decisiones. Y esas malas decisiones pues llevan como consecuencia a cometer pecados. Y el pecado conlleva consecuencias inherentes. O sea, el pecado va a traer consecuencias de todas maneras. Así nos arrepintamos después. Vamos a pedirle perdón a Dios por lo que hicimos, pero las consecuencias de nuestro pecado allí está. Y eso va también purificando, perfeccionando nuestra vida. Tenemos que sobrellevar los problemas con sus consecuencias. Y el pecado trae consecuencias. Y estas consecuencias muchas veces son dolorosas, son permanentes. Una mujer o un hombre que cometen adulterio y tienen que darse con la realidad de un niño no esperado, ¿no? Aunque estén separados, aunque no estén juntos, pero tienen un niño y ese niño va a acompañarles. Es la consecuencia del pecado. Una persona que toma o que fuma o que se droga y que tiene un problema de salud serio, va a tener que cargar esa consecuencia. Dios ya le perdonó el pecado, pero esa consecuencia, ese cáncer, esa enfermedad incurable, va a tener que sobrellevarla. Y allí va a tener que buscar la ayuda de Dios
para que a pesar de cargar la consecuencia de su pecado y sienta el perdón de Dios, esto no le sea un estorbo en su preparación para la tierra prometida. Lo que nos dice Romanos capítulo 1 es que el pecado trae consecuencias y esas consecuencias son dolorosas y tristes y muchas veces destructoras. Pero tenemos que recordar también que el Señor no quiere que nosotros estemos metidos en el pecado, ni que las concupiscencias del corazón, los malos pensamientos, ¿no? La mente reprobada, sea lo que dirija nuestro actuar, nuestras decisiones, sino por el contrario, cambiemos esa forma de vida porque los resultados son pecaminosos y los resultados finales es la muerte. Y la ira de Dios se va a manifestar sobre todos aquellos que han decidido vivir en pecado. La humanidad va a cosechar lo que siembra. Pero el Señor nos advierte y el Señor nos alerta de que debemos cambiar esa actitud, ese estilo de vida, esa forma que estamos llevando y descontroladamente. Hay que hacer un alto. Tal vez nosotros ya hace mucho tiempo atrás hemos decidido entregar nuestra vida al Señor y tenemos que sobrellevar algunas consecuencias de actos, decisiones que realizamos en el pasado. Y ahora que somos hijos de Dios y que somos cristianos, decimos, ¿cómo es posible que ahora que soy cristiano y que Dios me ha bendecido y que he conocido la palabra de Dios, tenga que estar cargando estos problemas que me acompañan día a día? Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener el poder de sobrellevar y de salir adelante, porque todo esto son crisoles de purificación, son medios o métodos que también el Señor utiliza para bendecirnos. Jeremías 9:7 dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Si el Espíritu de Dios trae a nuestra mente una palabra que nos causa dolor, debemos estar seguros de que hay algo que el Señor quiere quitar de nosotros, quiere arrancar o quiere herir hasta que muera, ¿no? Esto dijo Chambers. O sea, el Señor va a impresionar nuestra mente, el Señor va a mostrarnos que hay algo que no está bien, y si el Espíritu de Dios impresiona nuestra mente para que nos demos cuenta que hay algo que no está bien, es porque quiere eliminar esas cosas de nuestro ser. Y no debemos irnos por las ramas, debemos ir a la raíz. El Señor quiere refinarnos, el Señor quiere purificarnos y la prueba trae dolor y el Señor quiere quitar lo negativo de nuestras vidas. Aquellas cosas que todavía no han salido, porque día a día vamos creciendo en gracia, vamos conociendo más de Dios, pero hay pequeñas cosas que a veces no nos percatamos y que tal vez otros sí ven en nosotros pequeños detalles que necesitan ser cambiados. Y si somos lo suficientemente humildes para escuchar, para aceptar, entonces también debemos ser suficientemente humildes para cambiar con la ayuda de Dios. El Señor dice, yo los refinaré y los probaré. El Señor es quien nos purifica. El Señor es quien trae a nuestra vida determinadas cosas para cambiarnos. Y Él permite también que el enemigo, ¿no? Nos tiente para probar nuestra fe, para probar nuestra fidelidad. El problema está en que nosotros somos los que nos apartamos de Él. En Jeremías 9, capítulo 9, versículos 7 al 16, Dios menciona allí que refinará y probará a Judá y a Jerusalén. Y las razones para esto es porque dejaron la ley, se fueron tras ídolos, se fueron en pos de Baales. Entonces, como consecuencia, el Señor envió la persecución. El refinamiento y la prueba de Dios entrañan una acción drástica, ¿no? Hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que
afrontarlas porque no hemos sido lo suficientemente fieles en nuestro pacto de relacionamiento con Dios. Entonces, hay tres razones por las cuales refinar y probar puede asemejarse a un crisol. La primera, experimentamos dolor cuando Dios permite que las circunstancias llamen nuestra atención sobre nuestro pecado, ¿no? O sea que Dios impresiona nuestra mente y nos muestra que estamos mal. En segundo lugar, experimentamos angustia cuando sentimos dolor por el pecado que ahora vemos claramente. Cuando nos damos cuenta, oh sí, yo he pecado. Esta es la razón por la cual estoy sufriendo. Y en tercer lugar, experimentamos frustración cuando intentamos vivir de manera diferente. Puede ser bastante incómodo y difícil seguir eligiendo renunciar a las cosas que han sido una parte tan importante de nosotros. Así que hay razones para la purificación. Por supuesto, Dios sabe que a veces nosotros ponemos nuestros ojos en el pecado. Dios conoce que muchas veces sentimos dolor por el pecado. No queremos dejar ciertas cosas. Y también cuando cambiamos nuestra forma de vida y estamos entrando en una nueva etapa, a veces estas cosas nos causan dolor. Así que el crisol de purificación, mis queridos hermanos y amigos, tiene una razón fundamental: transformar nuestra vida, quitar todo aquello que es un estorbo, toda aquella escoria que está en nuestro carácter que no la necesitamos. Y el Señor quiere que nuestros vestidos sean blancos y puros, que no haya ninguna mancha. Y todas aquellas manchas tienen que ser lavadas en la sangre de Cristo. Los crisoles de la madurez, 2 Corintios 12:7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Esta es la experiencia personal del apóstol Pablo, ¿verdad? Una experiencia en la cual él mismo da a conocer que tiene un aguijón en la carne, para que no se exalte, para que no se vanaglorie. Y él reconoce que ese aguijón en la carne es un medio o un método utilizado por Dios para purificarlo. Ahora, hay una gran diferencia entre cortar y podar. Cortamos las plantas que ya no queremos. Podamos las plantas que queremos que desarrollen una mayor productividad. El Señor va a cortar aquello que ya no sirve, ¿no? Aquello que está perdido, pero va a podar aquellos que se dejan podar, que se dejan transformar por el Señor. Todos estos elementos que estamos notando, ¿no? El cortar y el podar, es lo que Dios realiza. Y para realizar esta acción lo utiliza a través de medios que causan del dolor, ¿no? Cortar, tenemos que cortar con algo que arranque, que corte, que desgarre. De igual manera el podar también. Utilizamos una tijera, utilizamos una podadora para quitar aquellas partes que no queremos. El Señor realiza esa acción en nuestra vida o permite que pasemos por esas dificultades con la finalidad de que nuestra vida espiritual se purifique, se perfeccione, se desarrolle y crezca. Bruce Wilkinson escribe: ¿oras por las bendiciones sobreabundantes de Dios y suplicas que Él que te haga semejante a su Hijo? Si tu respuesta es sí, entonces estás pidiendo las tijeras. Porque si pides en oración ser como Cristo, entonces el Señor tiene que podar muchas cosas. Y ese acto de podar va a traer dolor, va a traer situaciones difíciles. Ese es el crisol de la madurez. La madurez tanto física, mental, como también espiritual. Mientras vamos creciendo en gracia, mientras vamos creciendo en la vida, nos vamos dando cuenta de que hay cosas que tenemos que cortar. Y a veces en la madurez es más difícil porque ya estamos apegados y acostumbrados. El desarrollo espiritual nos va a ayudar a darnos cuenta de qué es lo que tenemos que cambiar. Y así
como Pablo aprendió cuál era su aguijón, cada uno de nosotros tenemos que también reconocer cuál es nuestro aguijón, cuál es el método que Dios está utilizando para cambiar nuestra vida, para transformar nuestro carácter, para que haya un desarrollo espiritual en nuestra integridad, en nuestra vida, en lo que hacemos. Este aguijón que el apóstol Pablo menciona tiene como objetivo también eh, enseñar a otros que Dios está preocupado por sus hijos, que Dios eh, quiere que cada uno de aquellos que han aceptado seguirle eh, reconozcan que es Dios quien está al control de todas las cosas, y no nosotros por lo que sabemos o conocemos o por las experiencias que hemos tenido en la vida. Todos los crisoles que el Señor va utilizando, o todos los métodos, o todas las circunstancias que nos rodean para poder cambiar, Dios las va a utilizar. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, tal vez estás pasando por un momento de dificultad, por un sufrimiento grande, por la pérdida de un ser querido. Estás pasando por un momento de enfermedad. Acércate más a Dios. El Señor quiere utilizar este momento para perfeccionarte, para que tu carácter sea más semejante al de Cristo, para que tú puedas aceptar la poda que el Señor quiere hacer en tu carácter, y que no te resistas, sino por el contrario, que aceptes con humildad, con corazón sincero, lo que el Señor quiere hacer en tu vida. El sufrimiento es una realidad presente y tenemos que aceptarlo aunque vivimos en un mundo caído. Debemos aprender a distinguir entre las pruebas y los sufrimientos, porque de esta manera también nosotros podemos sacar las mejores lecciones para nuestra vida. Muchas veces también hemos dado por sentado que las pruebas son de Satanás, pero muchas de las circunstancias que pasamos vienen porque Dios quiere perfeccionarnos. Hay una cita en el libro Ministerio de Curación que dice: el que lee los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que, bien dirigidas, pueden ser aprovechados en el adelanto de la obra de Dios. En su providencia, lo que coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecerían ocultos a su conocimiento. Les da la oportunidad para enmendar estos defectos y prepararse para servirlo. Muchas veces permite que los fuegos de la aflicción los asalten para que puedan ser purificados. En conclusión, Pedro se convirtió en un experto en sufrimientos. La vida de afanes y cuidados, que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignado por amor. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones y para desarrollar el dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la desgracia del pecado. Por esta razón, mientras nosotros analizamos y estudiamos el crisol de nuestras vidas, recordemos que vamos a pasar este crisol con Cristo. Vamos a pasar por todas estas dificultades con el Señor a nuestro lado. Y si somos conscientes de que el mundo en el que vivimos no es nuestro hogar permanente, también entonces recordemos que el Señor ha puesto todos los medios necesarios para aquellos que quieren ser salvos, aquellos que quieren ser purificados. Y aunque estemos pasando por el crisol del fuego, el Señor está a nuestro lado. Y así como aquellos jóvenes hebreos que fueron metidos en ese horno, calentados 7 veces más, y el Señor estuvo con ellos y no se quemaron, así también nosotros pasaremos por muchas dificultades, pero el Señor estará en nuestro medio y será para fortalecernos, consolidarnos, para que podamos reconocer que hay un Dios todopoderoso que en medio de las dificultades más grandes está con nosotros, acompañándonos y cuidándonos.
Lo que estos jóvenes hebreos hicieron fue mantenerse fieles a Dios. Y esa fidelidad les costó pasar por un momento difícil en el cual tenían que decidir o servir a Dios o obedecer a este rey. Ellos decidieron servir a Dios. Ellos decidieron poner y echar su suerte con Dios. Y aunque fueron echados en ese horno de fuego, para ellos esta prueba fue una purificación y una confirmación de que Dios estaba con ellos. Por esta razón, yo te animo también a que seas valiente, aunque estemos pasando por dificultades, no temas enfrentar lo que se venga por amor de Dios, por seguir al Señor, porque el Señor ve a sus hijos fieles y cuida y protege a sus hijos que han puesto su confianza en Él. Y cuando el Señor venga, si es que en esta tierra hemos ido al descanso, Él nos llamará. Y a la voz de su llamado nos levantaremos, seremos transformados, seremos purificados, seremos glorificados, de tal manera que las cosas pasadas quedarán en el olvido. Y allí ya será el día de la transformación, de la glorificación, el día en el que entraremos en esos cielos nuevos y tierras nuevas que el Señor ha preparado para los que le aman. Todo lo que es sano y santo estará en ese lugar. Y el Señor ahora está santificando y purificando lo que ha de entrar en su santuario. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos bendiga y mientras estudiamos su palabra, apliquémosla a nuestra vida diaria y que podamos caminar con el Señor de tal manera que tengamos la seguridad de que Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga.